Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta mañana. Parece que están teniendo algunas dificultades para conectarse de entrada, pero bueno. Bien, estamos iniciando la semana número 16, semana que va del 7 al 13 de noviembre. Y en esta semana nos corresponde avanzar con el conocimiento y la competencia relacionada con la ejecución forzosa de títulos de ejecución, uno de los cuales es una sentencia firme, pero recuerden que no es el único. Aparte de la sentencia, hay otros títulos de ejecución que también pueden servir como fundamento, como base para una ejecución forzosa. Ahora, una de las cosas que ustedes tienen que recordar y saber, de ser posible con un nivel de certeza, es cuando estamos en presencia de un título ejecutivo y cuando estamos en presencia de un título de ejecución. No tendría que ser difícil en teoría saber cuándo es de una clase y cuándo es de la otra, porque digamos que aparece en el código una pequeña lista o una enumeración de cuáles son los títulos ejecutivos y cuáles son los títulos de ejecución. Entonces es importante, repito, que ustedes conozcan esa diferencia. Bien, una vez que hemos, digamos, aprendido esa diferencia entre lo que es un título ejecutivo y un título de ejecución, corresponde en ese caso, y de hecho aquí tengo yo en pantalla el Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a ver si podemos encontrar, aquí está. Aquí pueden ver ustedes en pantalla que en el artículo 457 se están enumerando, digámoslo así, aunque no con un carácter taxativo, eso sí, no es taxativo este artículo, ya que el mismo ordinal octavo, si ustedes se fijan bien, dice los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido este carácter, es decir, el carácter de ser título ejecutivo. Entonces, desde el momento en que este ordinal está diciendo los demás documentos, nos está aclarando que no se trata de una enumeración taxativa, sino que hay más. Ahora bien, muchos digámoslo así, se han confundido y han pretendido iniciar una ejecución forzosa con un título ejecutivo. Y hay quienes han pretendido iniciar un proceso especial ejecutivo con un título de ejecución. Esa confusión es la que yo quisiera que ustedes no tengan, sino que conozcan con claridad cuándo es que estamos en presencia de una cosa y cuándo de la otra. Entonces, una primera guía, una primera pauta que ustedes deben observar es lo que resulta de leer estos artículos. El artículo 457, para poder aprender, o en su caso recordar cuáles son los títulos ejecutivos, y luego, vamos a ver si recuerdo, leer también, por su parte, el artículo 554, para poder también aprender cuáles son los títulos de ejecución. Con respecto a los títulos de ejecución, tenemos una pequeña clasificación de ellos en dos, ¿verdad? En dos grandes grupos.
los títulos que son nacionales, pero también existen títulos extranjeros. En otras palabras, no solamente se pueden ejecutar títulos cuyo origen se ha dado aquí en el país, en El Salvador, sino también títulos cuya fuente u origen radica en otro país. Y no importa si es un país en donde se hable el idioma castellano o no, no importa, siempre y cuando se cumplan con, digamos, los parámetros o las condiciones que establece el artículo 555 en relación con el 556, 557 y 558, que de alguna manera regulan un pequeño procedimiento antes de poder ejecutar un título extranjero. Pero bueno, lo que quiero destacar, y espero que siempre lo recuerden, es que las sentencias judiciales son uno de los varios títulos de ejecución que existen. Es decir, no solamente es una sentencia judicial firme la que resulta ejecutable, sino que también hay otros títulos de ejecución. Incluso, al igual que lo habíamos dicho con respecto a los títulos ejecutivos, tampoco es una enumeración taxativa la que hay en el artículo 554, sino que hay más, porque dice aquí en el ordinal sexto, cualesquiera otras resoluciones, eso sí, judiciales, cualesquiera otras resoluciones que conforme a este código u otras leyes lleven aparejada ejecución. En otras palabras, pues, tengan presente eso, ¿no? De que, primero, hay una diferencia entre lo que es un título ejecutivo y lo que es un título de ejecución. No son lo mismo. Para el caso, un título ejecutivo es el documento necesario y suficiente, es decir, que se necesita, pues, y que con él basta para entablar un proceso especial ejecutivo. Este proceso especial ejecutivo es un proceso de conocimiento, o como le dicen también, un proceso de cognición o cognitivo. Un proceso, en todo caso, que termina con una sentencia. Sentencia que, si no fuera recurrida, pues deviene en firme. Y si fuera recurrida, pues dependiendo del resultado del recurso, puede quedar firme o puede ser revocada. Pero lo que les quiero decir es que si usted tiene en sus manos un título ejecutivo, con él no puede iniciarse una ejecución forzosa, ya que para iniciar una ejecución forzosa, el título ejecutivo no basta. Necesita un título de ejecución. Ahora, si usted tiene, repito, un título ejecutivo, con él lo que puede iniciar es un proceso ejecutivo. Y ese proceso va a culminar, aunque no necesariamente, pero va a culminar por regla general con una sentencia. Y esa sentencia, una vez firme, ya será un título de ejecución. Bien. ¿Tiene cualquiera de ustedes alguna pregunta en relación con la diferencia que existe entre un título ejecutivo y un título de ejecución? Porque, repito, me interesa que les quede claro que no son la misma cosa. No vayan ustedes a cometer esa confusión, ese error de intentar, por ejemplo, un trámite de ejecución forzosa presentando un título ejecutivo, o viceversa. No vayan a intentar iniciar un proceso especial ejecutivo presentando un título de ejecución. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber con respecto a los títulos de ejecución? Bueno, lo primero es que los hay nacionales
y los hay extranjeros. Eso es lo primero que debemos saber. Lo segundo es que tratándose de un título de ejecución extranjero, este no puede ser ejecutado de primas a primeras, digámoslo así, de primas a primeras, no, sino que hay que seguir un trámite para su, digamos, validación, para su, como quien dice, análisis o estudio por parte de la corte, y de esta manera poder determinar si el título emitido o proveniente del extranjero se ha validado y por ende se puede ejecutar o no. Entonces, ese procedimiento es conocido como exequatur, y la única, digamos, competente para conocer es la Corte Suprema de Justicia. No es la Sala de lo Civil como lo dice el artículo 557. El artículo 557 dice que para el reconocimiento de sentencias, resoluciones y otros procedentes del extranjero será competente la Sala de lo Civil, pero ese artículo fue declarado inconstitucional porque el competente es la Corte, no es la Sala de lo Civil. Bien, repito, ¿alguna pregunta con relación a esto? Aprovechen la sesión que tenemos para poder hacer consultas. Si no tienen consultas, pues yo asumo que comprenden lo que se les ha explicado o lo que han leído. Bueno, lo otro que necesitamos es lo que dice el 559, ¿verdad? Dice el 559, y de hecho vamos a apoyarnos para la lectura en algunos de ustedes. Así que le voy a pedir, y así controlo para ver si efectivamente están aquí y no se han ido a otro lado. Vaya, Anabel, ayúdeme por favor a leer lo que está ahí en pantalla, donde dice títulos no ejecutables. Bueno, el artículo 559 nos dice respecto a los títulos no ejecutables: no se dará curso a ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto de las sentencias de mera declaración o de las sentencias constitutivas, sin perjuicio de que se inscriban o anoten en registros públicos cuando por su contenido lo requieran, sin necesidad de abrir la ejecución forzosa. No obstante lo anterior, cuando estas sentencias contuvieran pronunciamientos de condena, podrá solicitarle la ejecución forzosa de los mismos. Muy bien, Anabel, gracias. Según este artículo, el cual a mi juicio es bastante claro, según este artículo, nosotros podemos encontrar por lo menos 3 tipos de sentencias. La primera de ellas, y quizás cuatro para poder hacer una especie de ampliación conceptual. La primera sería sentencia de mera declaración. Sentencia de mera declaración. O sea, lo que esa sentencia contiene es una declaración hecha por el tribunal en base a lo que la parte le ha pedido, ¿no? Una declaración, pero de mera declaración. También existen sentencias constitutivas. A diferencia de la sentencia de mera declaración, la sentencia constitutiva, y como su nombre lo indica, crea o hace nacer un derecho o una situación jurídica que antes de la sentencia no existía. Es decir, constituye, genera, produce, crea una relación jurídica
o un derecho y por ende una obligación que antes no existía. La de mera declaración, para distinguirla de la constitutiva, no hace eso, sino que simplemente constata o declara la existencia previa de un derecho, pero no lo crea, sino que lo declara, lo constata, lo hace patente o lo hace ver, ¿verdad? Hace constar. Ok, la otra categoría de sentencia serían las sentencias de condena. Fíjense bien, las sentencias de condena, que serían aquellas en donde, pues, pudiendo incluir una declaración o una constitución, no importa que la incluya o no, pero la sentencia de condena es aquella en donde se le indica o se le ordena o se le manda a una de las partes, que sería por supuesto la parte perdidosa, a que pague, a que cumpla, a que preste, es decir, a que realice o ejecute una prestación en beneficio de aquel que la misma sentencia constituye como un acreedor. Entonces, la sentencia de condena es la única prácticamente que puede ser su objeto de una ejecución forzosa, lo cual han de ustedes aceptar junto conmigo que tiene mucha lógica, ¿no? Tiene mucha lógica. No se puede, bueno, digamos, no podemos entender que es una ejecución la simple inscripción o anotación en un registro público de lo que la sentencia declara o constituye. Esa no la podemos ver como una ejecución porque el mismo artículo dice que para esa inscripción o anotación en un registro público no es necesaria abrir la ejecución forzosa. Entonces eso en ningún momento lo podemos ver nosotros como ejecución. La simple inscripción o anotación en un registro público de una sentencia. Vean, hay sentencias que se inscriben en el registro, pero la simple inscripción, repito, no podemos verla como una ejecución, ya que el mismo artículo está diciendo que en el caso de una inscripción o anotación, eso se hace sin necesidad de abrir la ejecución forzosa, o lo que significa que no estamos ante una ejecución. Entonces, por lógica, lo único que se puede ejecutar son las sentencias de condena o los pronunciamientos de condena que puedan estar incluidos en alguna sentencia declarativa o constitutiva. Lo que nos da la pauta para decir que podrían haber sentencias, ¿por qué no mixtas? Mixtas en el sentido de que al mismo tiempo que constituyen o declaran, también condenan. No sé si me estoy explicando. Es decir, una sentencia que tenga pronunciamientos declarativos, pronunciamientos constitutivos, pero también pronunciamientos de condena. Si ese fuera el caso, esos pronunciamientos de condena perfectamente se puede solicitar con respecto a ellos la ejecución forzosa. No así los otros pronunciamientos que no sean de condena. Pregunto, ¿queda claro esto en sus mentes? Ok. El artículo 560, creo que ya lo habíamos, pero no está de más hacer un pequeño repaso. Vamos a pedirle a quien tiene por apellido Carballo, aquí aparece como Carballo, que nos ayude a leer también aquí el 560. Carballo. Hola, permítame, licenciado, no puedo abrir la... Permítame, ahorita.
Límites de la actividad de ejecución. Artículo 560. El título de ejecución determina los límites de la actividad para darle cumplimiento y por consiguiente son nulas las actividades de ejecución forzosa que se extiendan a cuestiones sustanciales que no hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el contenido del título. Dicha nulidad se podrá alegar en los recursos de revocatoria y de apelación que se interpusieren contra la actividad ejecutiva específica. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, según este artículo 560, las actividades de ejecución no pueden ser arbitrarias, discrecionales, absolutas o ilimitadas, ¿verdad? Sino que la ley en este artículo nos está diciendo de que tiene límites las actividades de ejecución, o sea, digamos, los actos, actuaciones, conductas, comportamientos, prestaciones. Es decir, recuerden, estamos en presencia, en principio, de una prestación que puede ser dar, hacer o no hacer, que no ha sido cumplida voluntariamente. Ese es, obvio, el presupuesto fáctico de toda ejecución forzosa, la misma palabra lo indica, a la fuerza. Pero ¿y por qué hubo necesidad de irse a la fuerza? Pues, obvio, porque el, llamémosle deudor, llamémosle ejecutado dentro ya del contexto de la ejecución, pues no quiso cumplir voluntariamente. Entonces, al no querer él o ella cumplir voluntariamente, es que se hace necesario ir a una ejecución forzosa. Entonces, esas actuaciones, según este artículo, tienen que haber sido de alguna manera decididas en el proceso correspondiente. Entendamos en el proceso que generó el título de ejecución. Obviamente hablamos de proceso y por ende hablamos de sentencia o de laudo arbitral y quizás transacción, ¿verdad? Transacción, aunque en el caso de la transacción, obviamente, como es un contrato que debe constar en escritura pública, definitivamente que los límites de las actividades de ejecución estarán indicadas en ese contrato, en esa escritura pública de transacción. Un acuerdo de conciliación probablemente también tengamos que remitirnos al acta en la que se dejó constancia o evidencia de ese acuerdo de conciliación. Y así, ¿no? Obviamente hablamos de sentencia únicamente en el caso de un proceso judicial, ¿verdad? Pero no es la sentencia, ya se los había dicho antes, el único título de ejecución, sino que hay otros títulos de ejecución distintos de la sentencia. Entonces, cada título definitivamente es el que determina, cada título determina los límites de la actividad para darle cumplimiento, para ejecutar. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bien, punto número 1, como jueces, como colaboradores judiciales, como secretarios, como ejecutores de embargos, que ustedes podrían llegar a ser, pues obviamente, ojo, toda actuación de ejecución forzosa que sobrepase, que se extralimite, que vaya más allá de los límites establecidos por el título mismo, va a ser nula. Va a ser nula. Entonces, como jueces no tienen que autorizar o como quien dice, avalar o mucho menos practicar actuaciones de ejecución que no vayan dentro de los límites determinados por el título mismo. Como abogados podemos estar representando a la parte ejecutante o podemos estar representando a la parte ejecutada. En el primer caso no pidamos actividades de ejecución que vayan más allá,
que rompan esos límites. Y en el segundo caso, si de repente se pide y se nos manda oír opinión, pues tenemos que oponernos en base precisamente a este artículo. Y si se llegara a practicar por parte de un juez que tal vez por ignorancia o por negligencia, qué sé yo, no cumple con esto, pues entonces podríamos pedir la nulidad de esas actuaciones que se extiendan a cuestiones que no hubieran sido decididas o que contradigan el contenido del título. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Vaya, supongamos que por alguna omisión, por no haberse pedido o por la razón que sea, en una sentencia no se condena al pago de las costas procesales, por ejemplo, o no se condena al pago de una indemnización de daños y perjuicios, por ejemplo. Es decir, se condena, digámoslo así, o ejemplo, no se condena al pago de intereses. Un ejemplo tal vez más práctico, más común. No se condena porque no se pidió al pago de intereses, solamente al pago de un capital. Entonces, ¿qué tal si en las diligencias de ejecución, otra vez, se incluyeran estos rubros, se incluyeran estos pagos? Juntamente con el capital, yo le pido, señor juez, que también ejecute con relación a los intereses, que también ejecute con relación a las costas procesales. Entonces, obviamente no se podría, porque eso sería ir más allá, extralimitarse, o una contradicción al contenido del título. Si el título no dice que hay que pagar intereses o costas o daños y perjuicios, entonces no se puede pedir la ejecución con respecto a esos rubros no contenidos. Ahora, aquí tenemos en esta parte última un problema de carácter práctico. Un problema, repito, de carácter práctico. Y lo digo porque ya tuve yo una pequeña experiencia en relación con esto. Miren, hay, digamos, una verdad, llamémosle así, hay una verdad procesal muy difícil de contradecir, y es que solo se puede presentar un recurso de apelación cuando la ley expresamente abre esa posibilidad de apelar. En otras palabras, para presentar una apelación no basta con el daño y perjuicio que se le pueda ocasionar por esa resolución a la parte agraviada. No basta, sino que se necesita o se requiere un texto legal, una disposición legal que diga que esa decisión puede ser impugnada mediante la apelación. Ahora, ¿qué tenemos? Que a veces hasta se prohíbe la apelación o simplemente no se abre la posibilidad. Como por ejemplo cuando dice solo admite recurso de revocatoria, por ejemplo. Si hay una norma que dice que determinada decisión judicial solo admite recurso de revocatoria, pues implícitamente le está diciendo que no se puede apelar de esa decisión. Si de repente nos encontramos con otra norma que dice no admitirá recurso alguno, imagínense, hay varias normas en el código que dicen literalmente contra esta resolución no se admitirá recurso alguno. Prácticamente lo que está haciendo ahí es prohibiendo el recurso de apelación. Ahora, si usted busca en todo el código, usted no va a encontrar que expresamente diga la actuación de ejecución forzosa
que se extienda a cuestiones sustanciales que no hubieran sido decididas en el proceso correspondiente o que contradigan el contenido del título, serán apelables. No va a encontrar ninguna norma o disposición legal que diga eso. No la va a encontrar por más que la busque. Entonces yo tuve un caso en donde yo entendía, fíjense bien, que había por parte del tribunal una actuación de ejecución forzosa que extralimitaba, que iba más allá de los límites del título de ejecución. Y entonces presenté una revocatoria. A la revocatoria se le dio el trámite correspondiente, pero se declaró sin lugar. Y luego presenté una apelación. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Que la Cámara de Segunda Instancia dijo que la apelación era improcedente porque no había ninguna norma que autorizara la apelación. Espero otra vez que estén comprendiendo lo que estoy significando con esta explicación. Repito, no pude yo hacer valer el derecho a la segunda instancia por una razón que me parece a mí que no tiene fundamento. Es decir, yo argumentaba de que precisamente este artículo es el que está autorizando la apelación. Este artículo es el que está autorizando la apelación. Pero lamentablemente no se me dio la razón. Ojalá que a estas alturas los magistrados hayan cambiado ese criterio excluyente, expulsivo, cerrado, por un criterio un poco más tutelar de derechos, más abierto, y que pues admitan apelación cuando se dé un caso de estos. Bien, ¿alguna pregunta en relación con esto? Bien, les cuento que estoy haciendo estas explicaciones porque vamos a evaluar de manera objetiva estas explicaciones, ¿verdad? Y muchas veces ustedes en ese tipo de evaluaciones a veces salen un poquito mal. Bien, ¿quién es el juez competente? ¿Quién es el juez competente para la ejecución forzosa? Bien, tenemos esta respuesta en dos artículos. En el 561 tenemos la competencia cuando se trata de ejecutar títulos de ejecución nacionales. Y en el siguiente artículo, que es el 562, tenemos la competencia para la ejecución de títulos extranjeros. Bien, comencemos con la ejecución de títulos nacionales. Y como siempre, y para poder yo también descansar un poquito mi voz, vamos a pedirle a Eric Rivera que nos ayude a leer, por favor. Eric, hágame la campaña de leer. Competencia para la ejecución de títulos nacionales. Artículo 561. La competencia para conocer de la ejecución forzosa de la sentencia corresponde al juez que la hubiese dictado en primera instancia, independientemente de cuál sea el tribunal que la declaró firme. Para tales efectos, el tribunal que hubiera dictado ejecutoria en segunda instancia o casación devolverá el expediente al inferior dentro de los 3 días siguientes al de la notificación con certificación de la ejecutoría, haciéndolo saber a las partes. Vaya, hagamos una pausa, Eric, por favor. Vamos a hacer una pausa porque en este primer inciso se está, digamos, informando o se está explicando quién es el juez competente para conocer la ejecución forzosa de una sentencia.
de una sentencia. Y según esto, y de manera muy simple, el competente es el juez que la dictó en primera instancia. Ese es el juez competente para conocer la ejecución forzosa de una sentencia. El juez que la dictó en primera instancia. No, pero es que en realidad, manejemos un ejemplo, vaya. Digamos que el juez de primera instancia absolvió. Fíjense el ejemplo que les estoy poniendo, tal vez se los pregunte yo en un laboratorio. El juez de primera instancia absolvió. Viene la parte agraviada, que es la parte demandante, ¿verdad? Porque absolvió, o sea, beneficio al demandado. Viene la parte demandante y apela. Y expone sus argumentos, sus razones, bla, 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 bla. Se van a audiencia de apelación y logra que la Cámara de Segunda Instancia revoque la decisión del Tribunal de Primera Instancia, del ACUO. La Cámara, la ADCEM, revoca esa resolución y, fíjense bien, condena. La Cámara condena. El de primera instancia absolvió, pero la Cámara condenó. Viene, en este caso, la parte originalmente demandada, que también fue la parte apelada, y mete una casación. Y la sala, en el recurso de casación, confirma la sentencia de segunda instancia. Ok. ¿A quién le va a corresponder la ejecución de esa sentencia? ¿Al juzgado de primera instancia que absolvió? ¿A la Cámara de segunda instancia que condenó? ¿A quién de los dos? Diego, ¿qué piensa usted? Diego Franco. No sé, Lick, la verdad. Muy bien, gracias. Erika Portillo. Erika. ¿Se me escucha? Sí, le oímos. Fíjese que no le logré entender muy bien porque tengo mala la señal y entonces me estoy entrando y saliendo. Oh, vaya, gracias. Alondra. Yo estoy igual que Franco. ¿Perdón? ¿Usted comparte la opinión de Diego? Hola. Alondra. Sí, Lick, estoy igual que Franco, igual a la opinión de él, pues. Pues sí, pero la opinión de él es que no sabía. Ok. Giselle Flores. Sí, Lick, no sé, pero no he terminado de comprender el ejemplo que usted ha puesto. Bueno, ok, lo voy a repetir. Vaya, estamos analizando el artículo 561. El ejemplo que yo les pongo es el siguiente. El juzgado de primera instancia absolvió. La Cámara, al conocer en apelación, condenó, o sea, revocó la sentencia de primera instancia y condenó. Y se metió una casación, pero la sala confirmó la sentencia de segunda instancia. La pregunta es, ¿quién va o quién es el juez competente para ejecutar en este caso esa sentencia? ¿El juez de primera instancia que absolvió o la Cámara de segunda instancia que fue la que condenó? ¿Les queda claro ahora el caso? Lick,
Según lo que entiendo y lo que dice el artículo, sería el juez que dictó en primera instancia. Aunque haya absuelto. Ajá. Muy bien, gracias. Porque el artículo, o sea, es claro en ese aspecto, ¿verdad? Pero igual es lo que considero yo. Muy bien, gracias, Anabel. Gabriela Franco. Gabriela Blanco, ¿verdad? Gabriela Blanco. Aquí la veo conectada, ¿eh? Gabriela Blanco. Sí, Lick, aquí estoy, disculpe, es que estaba haciendo algo. No me extraña. Ajá. ¿Y entonces? Comparto con la compañera porque según los documentos que nosotros hemos leído, también dice que la ejecución de la ejecución le corresponde a lo que es el juez de primera instancia. Entonces también comparto con la compañera anterior que mencionó de que a pesar de que el juez no haya como anulado o fallado, ¿verdad? A favor, considero de que según el artículo le corresponde igual a él ejecutar la sentencia independientemente de la decisión que haya tomado al principio de conocer el caso. Muy bien, Gabriela, gracias por su aporte. Incluso creo, hola, Ana. no sé, sí. Ajá, incluso creo, si no mal recuerdo, usted nos hizo una pregunta de que si el tribunal competente para conocer de ellos sería el mismo tribunal que la declaró firme, y el código ahí decía que como que no le correspondía a él, sino que al de primera instancia. Pero igual, Okay. Ajá, somos opiniones. Bien, gracias. Una última participación con relación a esta misma pregunta. Heidi Yulisa. Sí. Hola. Hola. Dígame. Fíjese que estaba opinando, bueno, está y de igual manera lo opina como dice la compañera Gabriela, porque ahí dice que el juez que la hubiese dictado en primera instancia tienen la competencia para... Ok, muy bien. Se le dejó de escuchar al final, pero más o menos comprendí que usted está de acuerdo con lo dicho por Anabel. Y Erika María, ¿usted quiere opinar? Sí, me surgió la duda. Por ejemplo, si la sentencia se dictó en casación y el artículo dice que se remitirá el expediente al inferior, en este caso se devolvería, a la Cámara o al juez en primera instancia. Bien, contestando su pregunta, la sala se lo devuelve a aquel tribunal de quien lo recibió, ¿verdad? Y la sala lo recibió de la Cámara. Pero la Cámara hace exactamente lo mismo. Lo devuelve junto con una certificación de lo resuelto por ella, pero que forma parte del mismo proceso de primera instancia, lo devuelve a aquel de quien lo recibió. Entonces, ese expediente que inició con la demanda y terminó con la sentencia en primera instancia, ese expediente con todos sus folios sube en términos simbólicos, ¿verdad? O sea, por la jerarquía en que se encuentran esos tribunales, sube, digámoslo así, a la Cámara. Y en la Cámara se abre un expediente que es conocido como el incidente de apelación, en el cual se consigna todo lo actuado, incluyendo la sentencia de segunda instancia, en ese expediente que es aparte, separado del proceso. Pero en el proceso original se ordena agregar certificación de la sentencia de segunda instancia.
con lo cual esa sentencia de segunda instancia pasa a formar parte del expediente. Ok, cuando sube a la sala, pues sucede lo mismo. Se abre un expediente adicional de casación, pero igual la resolución siempre se agrega al expediente original, de tal suerte que cuando regresa a primera instancia, ese expediente ya incluye certificaciones de lo resuelto, tanto en segunda instancia como en casación, si es que llegó a casación. Entonces, es un expediente que se aumenta, llamémoslo así, no regresa tal y como se fue, sino que se aumenta con las resoluciones que se dieron tanto en la Cámara como en la sala. Bien, muy bien, muchas gracias por su participación y efectivamente yo quise, digamos, con un ejemplo muy puntual, destacar, digamos, lo claro que resulta el artículo 561 cuando dice independientemente de cuál sea el tribunal que la declaró firme. Es decir, el juez que la dictó en primera instancia es el que va a tener la competencia para conocer la ejecución forzosa de esa sentencia, ya sea que fue, digamos, ratificada o ya sea que fue modificada, no importa, pero la sentencia, digamos, es un solo, llamémosle, es un solo acto procesal. Aunque haya sido modificada, la sentencia sigue siendo la sentencia, ¿no? Es decir, la que vamos a ejecutar es la sentencia. Ahora, que la dictó segunda instancia, bueno, pero la dictó en base a la de primera instancia, y si la dictó de manera diferente, viene a reemplazarla, viene a sustituirla. Ya no es esta la que hay que ejecutar, sino que esta otra, pero quien la va a ejecutar eres tú, porque tú la dictaste en primera instancia. Entonces, la respuesta definitivamente es tal como ustedes lo han dicho: el juez que la dictó en primera instancia. Bien, ahora pasemos a los acuerdos y transacciones judiciales. Voy a pedirle a Diana Stephanie que me ayude a leer esta otra parte. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sería donde dice la competencia para conocer. Sí. La competencia para conocer de la ejecución de los acuerdos y transacciones judiciales debidamente aprobados y homologados le corresponderá al juez ante el que se hubiera producido el acuerdo o transacción. Cuando los acuerdos o transacciones se den en segunda instancia o en casación, serán ejecutados por el juez que conoció en primera, a cuyo efecto se devolverá el expediente al inferior, con certificación del acuerdo o transacción y de su aprobación u homologación. Muy bien, muchas gracias. Vaya, aquí ya podemos, digámoslo así, encontrar un término que afortunadamente aquí mismo se nos explica, o por lo menos se nos da una idea de qué podría significar, y es el término homologación. Homologar. Es un término que, si no lo habían escuchado antes ustedes, pues hoy lo están escuchando, y es bueno tener una idea de qué es lo que significa el término homologar u homologación. Déjenme ver si a lo mejor podemos auxiliarnos un poquito aquí. Homologar. Homologación de NIP y DUI. Ok, definición. Equiparar. Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas. Dicho de una autoridad, contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones. Equiparar, normalizar. En otras palabras, lo que estamos aprendiendo de este artículo es que un acuerdo y una transacción judicial, para que pueda ejecutarse, tiene que haber sido debidamente aprobado y homologado. Eso es algo clave. Eso es algo que no se nos debe olvidar.
Si nosotros formamos parte, trabajamos en un acuerdo o en una transacción, que no se nos olvide que necesitamos someterlo a la aprobación, a la homologación, a esa equiparación, a esa constatación de que ese acuerdo está bien, que tiene el aval, que tiene el visto bueno, que tiene el banderillazo de salida, que tiene luz verde para poderse cumplir y en caso de incumplimiento para poderse ejecutar. En otras palabras, un acuerdo o una transacción que no haya sido aprobado por el juez u homologado por él, no se puede ejecutar. No se puede ejecutar. Le estaría faltando un requisito al título para poder proceder a la ejecución. Tiene que ser aprobado. Es que, fíjense que en el mundo de lo posible, en el hipotético mundo de lo posible, ese en el cual todo es posible, podría ser que un acuerdo vulnere derechos, ya sea de la parte más débil dentro de esa relación o incluso derechos de terceros. Terceros entre los cuales podríamos encontrar hasta personas con capacidades especiales o niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. Es decir, de alguna manera el legislador quiere que pase por un filtro judicial, que ese acuerdo no se ejecute así de entrada, ¿no? Sino que pase por ese filtro, por esa homologación u aprobación judicial. Les pongo un ejemplo. Imagínense que en un proceso laboral, para que el ejemplo sea muy claro, se llega a un acuerdo en el cual el trabajador demandante, porque fue despedido injustamente, el patrono le hace la siguiente oferta, la siguiente propuesta. Mira, le dice, hagamos una cosa, te voy a volver a dar trabajo, pero vas a renunciar al salario del primer mes. A ver, ¿qué opinaría Catherine Ayala de ese acuerdo? Catherine está allí. Aló. Catherine. Eso es lo que pasa con las sesiones virtuales. Yo por eso ya no le tengo mucha fe a la virtualidad. Porque uno está hablando y uno siente que todos los que están aquí en esta lista están ahí. Está escribiendo en el grupo, en el chat. Pues sí, pero el chat no es la manera por lo menos no es la manera ideal para comunicarnos, ¿no? Vamos a ver el chat. Lick, pero usted mencionó Catherine Ayala, ¿verdad? Ahí aparecía con ese nombre, ¿no? Catherine Ayala. Sí. Hay otra Catherine, chat. Sí, Lick, está la compañera que es Catherine, creo que Majano, y a la que estaba hablando era a mí. No, pero esta pregunta no es esta es la anterior. Estoy haciendo otra pregunta que no tiene nada que ver con esta. No, Lick, es que yo le estaba contestando cuando estaba la otra conversación anterior. Ese chat ya es de hace rato. Por eso, entonces,
ahorita estamos con otro caso, ¿verdad? Aquí estamos. Vaya, total, Catherine Ayala, ¿está o no está? Sí, Lick, no sé si podía repetirme la pregunta. Porque no la escuchó, ¿verdad? No escuché cuando me llamó. Vale, mire, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pensaría usted en un proceso laboral en el cual, en una conciliación, el patrono le dice al trabajador demandante, a quien despidió sin justa causa, pero le dice, mira, hagamos una cosa, te voy a volver a dar trabajo, te voy a volver a contratar, pero vas a renunciar al salario del primer mes. ¿Estás de acuerdo? Con esa condición te vuelvo a dar trabajo, si no, no. Está bien, dice el trabajador, obvio, ¿no? Queriendo tener trabajo, por lo difícil que es encontrar, accede y dice, estoy de acuerdo. La pregunta para ustedes es, ¿qué piensan de ese acuerdo? Pues yo considero de que aun cuando el trabajador accede, si nos vamos a términos de legales, no se podría hacer porque el acuerdo en ningún momento sería legal, porque estaría privando al trabajador de un sueldo que es la recompensa o la retribución del trabajo que le va a brindar a su patrono. Muy bien, excelente. Y por disposición constitucional, creo, el salario es irrenunciable. Entonces no se puede renunciar al salario, a las vacaciones, al día de descanso semanal. Son derechos irrenunciables. Ahora, como el legislador sabe que las partes sin ningún control podrían llegar a ese extremo de hacer acuerdos que no garanticen los derechos, sino que todo lo contrario, que los violen, por eso es que se requiere la aprobación o la homologación de los acuerdos. ¿De acuerdo? O sea, era un ejemplo para que ustedes vean de que sí nos podemos encontrar con acuerdos y con transacciones que no sean justos, que no sean legales, que no observen los derechos de las partes o incluso de terceros. Y por eso es de que se necesita esa homologación. Bien, para los laudos arbitrales, laudo es un término que se equipara al término de la sentencia, solo que el laudo es el nombre que recibe cuando es pronunciado por un tribunal arbitral. Miren, los tribunales arbitrales no son jurisdiccionales, es decir, no son jueces, pero sus decisiones contenidas en los laudos son ejecutables. Y para su ejecución, el competente es el juez de primera instancia que debió conocer de la controversia si no hubiera habido arbitraje. Aquí nos vamos entonces a las reglas, llamémosle normales, que regulan la competencia de los tribunales. ¿De quién hubiera sido el juez competente para conocer de esa controversia que se sometió a un arbitraje? Ok, se sometió a arbitraje, chévere, felicidades, ustedes optaron por una vía quizás más rápida, aunque más cara, pero más rápida, pero qué bueno, no tuvieron que ir a un juzgado, sino que con un árbitro se conformaron. Ok, está bien. Pero ya para ejecutar ese laudo, que repito, equivale a una sentencia, ya para ejecutarlo, obviamente no van a ir con el árbitro, ¿verdad? Con el tribunal arbitral para que lo ejecute. No, hasta ahí no llega. Ahí sí se necesita ya intervención judicial.
entonces van a ir con el juez de primera instancia, que hubiera sido el competente en el caso de que no hubiera habido arbitraje. Y otras resoluciones judiciales que por ley sean también títulos de ejecución, será competencia del juez que las hubiere dictado, salvo lo dispuesto en caso de conciliación. Vaya, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para comentar cómo así. ¿Por qué dice salvo lo dispuesto en caso de conciliación? Salvo lo dispuesto en caso, vaya, dentro del análisis tenemos que comprender que la palabra salvo significa excepto, significa con excepción de. En otras palabras, otras resoluciones judiciales que son títulos de ejecución, el competente para ejecutar esas resoluciones es el juez que las dictó, menos, excepto, con excepción, no así en el caso de la conciliación. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que es una excepción? Ustedes saben lo que es una conciliación. ¿Recuerdan lo que es una conciliación? No, y no estoy hablando de un acuerdo al que se llega voluntariamente, dentro del cual se hacen concesiones, se hacen demandas y se conceden mutuamente y al final pues terminan arreglando. Me refiero al acto llamado conciliación y que aparece en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil como un esfuerzo que se hace precisamente para evitar un proceso. En el código anterior se le llamaba literalmente acto previo a la demanda. Acto previo a la demanda. Pues hoy simplemente es conciliación. Sigue siendo un acto previo a un proceso en el sentido de que la conciliación tiene como finalidad evitar un litigio, prevenirlo, no tener que ir a un proceso, sino que resolver el asunto amigablemente, pero en presencia de un juez, con el auxilio, si se quiere, de un juez, con su ayuda, con su apoyo, con su venia, con su autoridad. A esa conciliación me refiero. ¿Ustedes nunca han estado o escuchado de una conciliación? Lick, hola. No sé si estoy en lo correcto, pero una conciliación sería, lo encajaríamos prácticamente en un laudo arbitral. No. Fíjese que para el laudo arbitral nos vamos a remitir a la ley de, creo que se llama conciliación, mediación y arbitraje. Ley de conciliación, mediación y arbitraje. Es una ley especial que regula estas actuaciones, pero fuera de los tribunales jurisdiccionales. Es decir, son actuaciones extrajudiciales, no tienen que ver con jueces, pero dentro del proceso civil y mercantil también existe la conciliación. Es más, si ustedes buscan en este mismo código, vamos a ver, voy a quitar esta cosa.
Aquí está, miren. Capítulo 2, el acto de conciliación. A esto me estoy refiriendo. El acto de conciliación. Artículo 246. Antes, por eso se llamaba acto previo, antes de promover un proceso y con el objeto de evitarlo para que no haya proceso, las partes podrán, potestativo, no es obligación hacerlo, podrán intentar la conciliación. A esto me refiero. A esto me refiero. Lic. Dígame. ¿Se me escucha, Lic? Sí, le escuchamos. Bueno, respecto al artículo donde usted hacía mención a la palabra salvo a conciliación, es que el auto arbitral es equiparable a una resolución. En cambio, en la conciliación no se hace una resolución como tal, sino que la conciliación o el acuerdo al que llegan las partes se plasma en un acta conciliatoria. Muy bien, gracias por su participación. Gracias por su participación. Vale, pero les explico. Aquí está la competencia para el acto de conciliación. Dichos actos tendrán lugar, ojo, ¿ante quién? Ante el juzgado de paz competente, conforme a las reglas generales establecidas en este código. Juzgado de paz. Entonces, cuando el artículo 561 dice salvo lo dispuesto en caso de conciliación, es porque lo que está diciendo el inciso no es con respecto a un laudo, ¿verdad? Sino que es con respecto a una resolución judicial. Recuerden, el laudo no es judicial. Aquí está hablando de otras resoluciones judiciales que tengan la categoría de títulos de ejecución. Serán competencia del juez que las hubiere dictado. Ahora, es cierto, mire, es cierto. El acuerdo de conciliación no tiene los caracteres de una sentencia. No, para nada. No es que oídas las partes en la audiencia de conciliación, el juez de paz, después de haberles escuchado, diga fallo y sentencio. Se va como que dice, se va a dar que en tal fecha tal persona va a hacer esto y aquello y esta otra va a hacer esto. O sea, no es en ese sentido. Pero recuerden que ese acuerdo de conciliación hecho ante un juez de paz no escapa de la necesidad de ser aprobado y de ser homologado. Y quien lo va a aprobar u homologar es precisamente el juez de paz. El juez de paz. Y en ese sentido, esa es una resolución que tiene la categoría de título de ejecución y que ha sido dictada, la aprobación, la homologación, ha sido dictada por el juez de paz. Entonces, si no estuviera esta excepción, si no dijera aquí, salvo lo dispuesto en caso de conciliación, esta parte del artículo significaría que el acuerdo de conciliación ante un juez de paz sería ejecutado ante él, ante el juez de paz. Pero resulta obvio que eso no es así.
De hecho, el artículo 254 lo aclara de una manera, pues, puntual y terminante. Lo acordado en conciliación tendrá fuerza ejecutiva entre las partes. Fuerza ejecutiva. Aquí el legislador genera confusión porque cualquiera podría decir, entonces es un título ejecutivo porque tiene fuerza ejecutiva. Cualquiera podría equivocarse, pero equivocarse porque el legislador mismo genera esa confusión al utilizar este término, fuerza ejecutiva. Pero en realidad es un título de ejecución. Y dice, y el juez de primera instancia de la circunscripción en que se celebró podrá llevarlo a efecto según el trámite de ejecución de sentencias. Según el trámite de ejecución, el trámite que estamos aprendiendo nosotros en estas semanas. El trámite de ejecución de sentencias es el que va a utilizarse para llevar a efecto lo acordado en una conciliación. Pero ¿quién lo va a ejecutar? No es el juez de paz, sino el juez de primera instancia de la circunscripción a la que pertenece ese juzgado de paz. Bueno, miren, vamos a detenernos aquí y les voy a dejar una pequeña tarea, una pequeña asignación. Fíjense bien, por favor. Tenemos aquí varias personas en esta sesión. Ok. Ahorita mismo yo voy a formar 3 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, de hecho lo voy a hacer con la ayuda del Zoom. Voy a formar ahorita 3 grupos y ustedes van a caer en alguno de esos 3 grupos. Van a haber de 6 a 7 participantes en cada grupo. Ahorita mismo ya están formados los grupos. Entonces, no entren todavía, por favor. Si entran van a dejar de oírme. No tenían que haber entrado. Los voy a cerrar de nuevo todos. Vamos a ver. He cerrado los grupos. Solo queda 1 minuto para poder terminar ese cierre. He cerrado porque no tenían que entrar todavía, porque al entrar me dejan de escuchar. Yo creo que ya todos regresaron, solo Giselle se ha quedado. Y Milagro. Bueno, voy a esperar que se termine de cerrar porque Milagro se quedó y Giselle también. Ya salió Giselle. Ya están todos de regreso. Es que miren, yo formé los grupos, pero no había que entrar todavía. No había que entrar todavía porque no les he explicado qué es lo que van a hacer. Vaya. Entonces, hoy sí les voy a explicar. Los que estén en el grupo 1 van a leer en el Código Procesal Civil y Mercantil los artículos que tratan de... no, pero es que aquí estoy muy atrás.
van a leer los artículos que tratan de la oposición a la ejecución. Oposición a la ejecución, los del grupo 1. Los que caigan en el grupo 2, ¿cómo le explico? van a leer los artículos que hablan sobre la suspensión de la ejecución. Suspensión de la ejecución. Y los que caigan en el grupo 3 van a leer la ejecución contra el Estado. Esos serían los 3 temas que van a leer. Repito, los del grupo 1 van a leer sobre la oposición a la ejecución. Aquí los voy a identificar ya. Oposición a la ejecución. Los del grupo 2 van a leer lo de la suspensión de la ejecución. Y los del grupo 3, excluyendo a RL, porque ese RL soy yo mismo, van a leer lo de la ejecución contra el Estado. Ahora bien, fíjense bien, por favor, lo que les voy a decir. Nos vamos a reunir a partir de la 1:30. 1:30 nos vamos a reunir. O sea, vamos a suspender ahorita y vamos a regresar hasta la 1:30, pero a la 1:30 que regresemos ya tienen que traerse bien leídos esos artículos, porque ustedes los van a explicar a los demás. Así como yo he estado explicando a los artículos, ustedes van a explicar los artículos que les ha correspondido leer. ¿De acuerdo? Repito, los del grupo 1, la oposición a la ejecución. Los del grupo 2, la suspensión de la ejecución. Y los del grupo 3, la ejecución contra el Estado. No se me vayan porque necesito pasar asistencia. Vaya, vaya, ya conocen el procedimiento, ¿verdad? Pero voy a suspender la grabación, permítanme un segundo.